Ok, entonces lo que tenemos ahora, lo que sugerimos es un poco que hablemos juntos sobre la situación actual, ¿no? Como acabas de decir, Raquel, son cosas que sabemos que tienen que acontecer y pueden tener un efecto también de despertar a las personas. Para nosotros es sumamente importante porque queremos entender qué acontece y si la profecía que hemos estado viendo y prediciendo si esto es correcto, ¿ya? Si todo esto es realmente lo que podemos ver en la realidad. Entonces, de esa manera, invito para que tenemos aquí una discusión. Es un poco así como por unas respuestas, pero me gustaría que todos ayudemos para entender la situación actual. Y la pregunta tal vez con la que podemos empezar es, ¿cómo nosotros podemos entender o ver que Rusia está perdiendo lo que según la lógica de la profecía tiene que acontecer? Y para eso aquí creo que nos puede ayudar bastante recordar esta lógica, como vemos en ese diagrama. ¿No? Eso uno de los diagramas del clamor de medianoche que Tess ha hecho. Y bueno, para recapitular un poquito la historia. Perdón, después lo podrías poner en el chat porque lo veo tan chiquito en el celular que no me da para analizarlo mucho. Ah, claro, inmediatamente lo pongo ahí. En ese momento, así lo puedes acompañar. Ya está. Ok. ¿Alguien nos quiere guiar a través de esa línea o de esas líneas un poco para recordar cómo funcionaban o qué acontecía ahí? Solo describir un poco qué es lo que hemos anotado ahí como hitos, especialmente no todo, ¿no? No desde Demetrio libera Atenas, sino enfocado al final. No me refiero aquí especialmente a esas batallas y en comparación, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? ¿Alguien se anima? ¿No estaríamos viendo la caída de Tarento? Si nosotros estamos en la caída de Tarento. O sea, yendo. ¿Cómo? Yendo. Yendo. Obviamente, sí. Para ti, ¿cuándo era la batalla de Benevento? Panio, ¿no? Panio. ¿Y qué pasó en ¿Y el en mundo? nuestra época qué fue Paño? Ah, ya, esa era mi pregunta también. Gracias. No, eso básicamente es la gran pregunta. Entonces, Matías ya nos guió aquí a la problemática. Aquí, en la caída de Tarento, vemos la caída del rey del sur. ¿Ya? En este caso aquí, en esa historia, esa es la historia de Pirro contra Roma, Omega. Tenemos aquí Pirro, la batalla contra Heraclea, donde él gana. Pirro, la batalla de Asculo, donde él gana igual. Y después, en la batalla de Benevento, la batalla queda un poco a medias, pero se entiende que en realidad era que Pirro perdió y tenía que retirarse de Italia. No pudo completar su campaña para la cual fue invitado, ¿no? Y es una derrota, a fin de cuentas, aunque en la batalla mismo no fue matado o nada de esto.
Y ahí aquí, algunos años después, la caída de Tarento. Tarento es la ciudad que estaba luchando, ¿no es cierto?, contra Roma. Ahora Piro ya no está involucrado aquí y él muere en ese año. Entonces tenemos nosotros esas batallas que vemos que fueron ganadas por el rey del sur. Y después esto aquí, lo que identificamos como paño, o sea, 2021 en nuestra línea, y marcamos como una derrota del rey del sur. Y esto pues es la gran pregunta. ¿Cómo podemos ver una derrota del rey del sur? Ahí. Sobre eso me gustaría discutir con ustedes. ¿Algo más que Puedo, quieras? Sí, adelante. yo creo que Rusia comenzó a caer desde el 2014, creo. Si no, estoy mal. Y hoy día el tema de Rusia es crucial por el hecho de que no tiene una economía estable y tampoco apoyo de nadie. Sí, exactamente. El tema es de que todavía no hemos visto, claro, cómo va a entrar China en todo esto. Porque ya sabemos que son los únicos que le siguen comprando, ya que comenzaron todas las acciones ¿cómo es? Cuando le cortan las... Punitivas que tienen. Le cortan todos los... Boicot. Claro, porque les cortan todos las ayudas, no. Sí, Las compras, vamos a decir. Perdón, antes de que sigas, ¿por qué decís que empezó a caer en el 2014? Porque ya con el tema, se me cortó todo o no. Tuvimos problema de luz. Me parece que Marco está jugando con la computadora y a mí me volvió loca, no sé qué hay. No, se nos cortó la luz, algo pasó acá, no sé. Bueno, yo puedo estamos en el manejar. campo, estamos perdidos. El tema de que, claro, ha perdido, por ejemplo, desde el tema de Crimea, cuando Estados Unidos lo abandona, vamos a decir, él lo toma, pero no es real que Estados Unidos haya dejado de mirar allí. Yo creo que es muy complejo el tema y que sinceramente no lo sé desarrollar. Otra cosa para tener en cuenta que estaba estudiando, viendo que no es solo tomar un territorio, es mantenerlo. Entonces un problema que puede llegar a tener es mantener ese territorio. Puede hacerse guerrillas internas, un montón de cosas que también a Hitler le pasó, ¿no? Tomó mucho territorio, pero después mantener ese territorio ocupado con tropas se les hace muy difícil desde el punto de vista económico, de hombres y un montón de cosas, ¿no? Ok, vamos a empezar aquí a hacer una lista de puntos. Entonces, Raquel, otra vez, tu primer o tu punto principal era ¿cuál? Que el rey del sur se comenzó a caer desde hace más tiempo. Ya, eso está bien, pero tal vez eso no es la pregunta en la cual nos enfocamos, ¿no es cierto? Tú dices que es todo un proceso que es largo, pero nos interesa ahora por qué ahora en 2021 marcamos la derrota. Y porque ahora tuvo que salir, como quien dice, a defender, porque él está atacando, pero se está defendiendo en cierta forma de todo lo que le ha ido pasando.
Todavía no estoy muy convencido, por así decirlo. No estoy está convencido. hablando Pero en voz alta. Digamos, si yo él, no si sé él sa- convencer. si él sale a defenderse, ¿por qué eso es una derrota? No, a eso me voy. Tal vez puedes repetir la pregunta y plantearla mejor. La pregunta es por cómo vemos o cómo justificamos o explicamos que el rey del sur perdió la batalla en 2021. Ujú. Y tal vez podemos aquí ir con algo que nos manda Edita por chat. Dice el gasoducto. Ujú. Perdón. La exportación de gas a Europa. Tenemos la nueva línea, ¿no es cierto? Nord Stream 2. Sí. Bueno, esa línea o la transportación, la importación de gas a Europa, ¿ya se cortó o no se cortó todavía? Ya. No, creo que no. Creo que todavía no, por lo menos. No. Por lo menos no he oído yo nada. No. Ahora, con respecto a tu pregunta. Disculpa, ¿puedo decir algo? Adelante. El Nord Stream 2 nunca se puso en funcionamiento. Está listo desde septiembre, pero nunca se ha puesto a funcionar. Y el canciller Olaf Scholz habló de que todos los trámites legales para poderlo poner a funcionar estaban congelados. Y esa fue la primera medida contra Putin cuando entró en Ucrania. Ok. Entonces. Perdón, ¿puedo? Sí. Con respecto a lo que tú preguntabas de por qué empezó a perder o perdió en 2021, ¿podría ser porque no reeligieron a Trump? Porque... Ok. Graciela, un momentito. Vamos a dejar, asegura esa respuesta y quiero desarrollar primeramente ese punto aquí del gas. Entonces, gas está llegando a Europa, ¿no es cierto? Especialmente Alemania es muy dependiente del gas que viene de Rusia. Hay Nord Stream 1, hay Nord Stream 2. Raquel nos acaba de explicar que Nord Stream 2 todavía no fue puesto en función, aunque podría, ¿no es cierto? Sea como sea, Rusia de momento está exportando muchísimo gas a Europa. Y si yo recuerdo bien, la exportación de gas a Alemania equivale a casi $500,000 por día. ¿Ya? Es muchísimo, es muchísimo. Y por esa razón, ahora ustedes ven en las noticias que Alemania es el único país europeo que se opone a que se corte Rusia del sistema SWIFT, ¿no? Que es el sistema de pago entre bancos internacionalmente. ¿Por qué? Porque si Rusia estaría cortado de SWIFT, Alemania no podría comprar gas de Rusia. ¿Ya? Porque no hay cómo pagar. No hay vía como pagar. Pero lo que Edita creo que quiere decir es la exportación de gas a Europa es un punto débil para Putin. Y si se cortaría esa importación de gas, eso sacaría a Putin de una tremenda fuente de ingreso. Estoy un poco mal recordando números, pero el número es tremendo. Creo que es algo así como por lo menos 1/3 de los ingresos financieros a Rusia provienen del gas, si no es más. Ya, eso es mucho dinero que se iría. Y Alemania en el pasado ha argumentado que mediante Nord Stream
más bien ellos pueden mantener a Putin en jaque. ¿Ya? La política alemana era que con esto no solamente nosotros somos tal vez manipulables, sino nosotros podemos manipular a Putin porque él depende tanto de nuestro dinero. Ok, entonces la exportación de gas a Europa está en juego. Esto puede ser, pero todavía no se ha cortado. Entonces, ahora le pido otra vez entonces a Graciela, ¿cuál es tu punto? Marco, antes de cambiar el tema del gas, yo Ya. escuché no pude confirmarlo, cosas porque ya estaba perdiendo la guerra Putin, y decía que Estados Unidos creo que había ofrecido gas a Alemania y otros países de la Comunidad Europea. Entonces, Sí. ahí también si ofrece un precio en cuenta, puede complicarle la vida. Sí, por supuesto. Aparentemente hay otras soluciones, ¿no? Yo he leído también que Bolivia ve una oportunidad para exportar gas y produce mucho gas, y otros países me imagino también, Estados Unidos. Simplemente Brasil. Brasil también podría exportar gas, pero ahora como es como pro Rusia, no sé si se animaría, pero es una potencia de gas. Ya, entonces hay un mercado, pero por supuesto es otro tema, cómo esto afectaría a la economía europea, los precios y todo esto, ¿no? Ok, algo más sobre el tema del gas. Eso seguramente es un gran punto. ¿Llegaría la comunidad occidental a entenderse en ese punto y negarían a Rusia la importación de gas, o sea, cortar el sistema SWIFT? Entonces, eso sería sin duda alguna una tremenda herida para Rusia, pero como alguien ya mencionó, está China ahí, y China también tiene interés en importar gas, necesitan gas. Ok, entonces, por favor, adelante, Graciela, tu punto. Otra vez. No, mi pregunta era, o sea, con referencia a que en 2021 había perdido, no, pensé que capaz que podía ser el hecho de ya no tener a Trump como aliado, porque si bien eran supuestamente contrarios, se ayudaban bastante. Sí. Ok, pero eso sería cuando, porque Biden no fue elegido en 2021, ¿no? Sí, no, claro, no. 2016 ahí. No. 2020, ¿no? Ok, ciertamente eso es un punto, pero no vemos, o sea, como para marcarlo en 2021, eso no alcanzaría. Sí, es cierto. Ok, entonces tenemos otras cosas. ¿Por qué marcamos 2021? Porque en octubre, noviembre, Rusia comienza a colocar tropas en la frontera de Ucrania, ¿no? Y ahora sabemos, era para iniciar la guerra, ¿no? Yo quería decir eso, de que tal vez por eso, ¿no? O sea, porque todo el mundo, todos los países apuntan de que Rusia cometió un gran error. Entonces, de pronto 2021, desde ahí inició como esa idea y comenzó a organizar ese proyecto, de ahí le puso la soga al cuello, como uno diría aquí vulgarmente. Ajá, eso es, por ahí creo que va la solución. Si nosotros vemos en 2021, momentito, Rusia comienza la guerra, aunque no parece, aunque dice que no, pero ahora sabemos que lo estaba haciendo.
Y muchos analistas llegan a la conclusión que eso fue un gran error, ese primer paso ya. Pero ¿por qué fue un gran error? Perdón, Marco. repite cuál fue el primer paso. El primer paso fue colocar tropas en la frontera de Ucrania. ¿Eso fue 2021? Sí, octubre, noviembre de 2021. Ah, sí, tienes razón. Tenemos una guerra de información ahí y una cosa a destacar que Estados Unidos en los últimos tiempos está dando fechas. El miércoles que viene o el jueves o tal día va a invadir y fue postergándolo, y él decía que no iba a invadir, que no iba a invadir y al final se terminó dando la razón a Estados Unidos. O sea, la guerra de información en ese punto se la ganó Estados Unidos porque estaba demostrando con satélites o con otro tipo de cosas y con gente comercial o cosas así, que estaban en la frontera, estaban las tropas. Quizás Ok. el error fue haber anunciado con tanta anticipación. Quizás él quería con eso intimidar y conseguir cosas como que Ucrania no se uniera a la OTAN, que bueno, lo del gasoducto, había alguna otra cosa que ya no me acuerdo, que él ponía como condiciones, que si se daban esas condiciones, él no invadía. Quizás el haber tratado de negociar sin éxito fue donde perdió. Creo que nos estamos perdiendo en los detalles y no estamos agarrando el hilo. Mantengamos un hilo y vamos, ese hilo conductor, vamos siguiéndolo para poder atar todos los cabos. Lo que ustedes están diciendo tiene su relevancia en la historia, en el conflicto, pero los estamos agarrando como todos muy sueltos. Necesitamos agarrar el hilo conector. Sí. No sería por... Sí, bueno, ya está, como dicen los analistas, diciendo, ¿no?, que Rusia iba a Eso tener estamos mucho... tratando. ¿Ah? No entendí, Matías termina. Sí, que Rusia era como dispararse al pie, así vi una frase, ¿no? Iniciar esta guerra en Ucrania. Y por todas las sanciones económicas, la OTAN iba también a poner restricciones, iba también a ponerse alerta, iban a llevar bueno, militares, soldados, ¿no? Cerca de las fronteras con Ucrania, ¿no? Porque ellos obviamente están cuidando también a los países que son parte de la OTAN. O sea, Rusia prácticamente estaba poniendo alerta a muchos líderes, y aparte de esto de perder estas cosas que, como dicen, del gasoducto y otros temas, ¿no?, que ahorita no sé si lo tengo claro, pero seguramente ya varios han leído eso también. Ya. Lo que a mí me gustaría que desarrollemos es lo que sí me comentó. Y fue lo siguiente, que nosotros queremos entender por qué 2021, si eso es cierto, ¿no es cierto?, que aquí se puede marcar ya la derrota de Rusia. Si esto es así, entonces tenemos que entender por qué ese primer paso que después conduce a todo lo que estamos viendo ahora, porque ese primer paso ya fue un error, ¿ya? Porque este paso ya marca la derrota de Putin. Porque todo lo que pasa ahora ya no sirve, solamente la confirmación de, ¿no es cierto? Sí, eso es cierto. Entonces, ¿dónde estaba el gran error ahí? En la decisión, podemos decir, en la decisión de Putin de invadir a Ucrania. ¿Cuál era su error de ese plan? Nord Stream puede participar en esto, ¿ya? Eso puede llegar a demostrar que había sido un error, porque le va a causar tremendo daño a la economía rusa. Solange. Tal vez podemos decir que el error de Putin estaba en que él
de cierta manera no midió, no calculó las sanciones y la implicancia en la economía rusa. Porque Rusia es o sea, su economía es una potencia militar, pero económicamente no es débil. Y pues con las sanciones eso empeora la economía. Ok, eso, mucho se lee ahora que las sanciones y las sanciones, ¿no es cierto? Eso es el arma del occidente de momento. Esas acciones son fuertes, pero también se lee que esas sanciones no serán suficientes. Le dañan, y ahí, pero no le paran, porque las sanciones ya estaban claras antes y todavía no le han parado. Ahora, la pregunta es entonces, ¿por qué las sanciones no le dañan? Porque hay países que son enteramente dependientes, se puede decir, de Rusia, del gas, digamos, ¿no? Como China, que es uno de los mayores consumidores después de Alemania. Bueno, ahí viene el argumento de China, ¿no? China apoya a Rusia. China está ahí para dar créditos a Rusia, para comprar material de Rusia y para mantener una economía funcionando mediante la compra y la venta. Y creo que por ahí podemos empezar. ¿Me das el control? Yo silencio. Por ahí podemos entender, un momentito. Por ahí podemos entender ya la extensión de la problemática. Porque China sí apoya a Rusia, pero me parece que no se ha investigado suficientemente realmente en qué consiste ese apoyo y la extensión de ese apoyo. Mi cuñada me mandó hoy un artículo interesante sobre el papel de China y por qué China más bien ayuda a tumbar a Putin o cavar la tumba para Putin. Y eso es interesante. El argumento es que China apoya a Putin, pero el apoyo de China nunca excederá a lo mínimo, ¿no? China no iría a dañar su propia economía para ayudar a Rusia. China no permitiría que alguien o que estaría el país involucrado en problemas o sanciones solamente para apoyar a Putin. ¿No es cierto? Entendemos esto. China no sería tan atrevido de hacer todo lo que Putin quisiera. Entonces, China está ahí, pero China más bien busca su beneficio. China necesita gas, perfecto. Necesita petróleo, perfecto. Necesita vender cosas, bien. ¿Ya? Entonces, si le conviene a China, China está ahí para, entre comillas, apoyar a Rusia. Pero más allá de esto, creo que y desde ahí el analista dice que fue un mal cálculo de Rusia. Es interesante esa postura, ¿no? Porque precisamente el régimen totalitario, el régimen fascista tiene esa característica de que solo está preocupado por sí mismo, su ganancia. Y en este caso, pues China es totalitaria igual que Rusia y ambos solamente buscan su beneficio. Y en un conflicto como este es mucho lo que se arriesga y creo que ninguno estaría dispuesto a hacer semejante riesgo por el otro. Hay una historia. La historia entre China y Rusia nunca ha sido muy buena. O sea, esos países no han sido realmente amigos grandes. Especialmente cuando Nikita Khrushchev, voy a escribir Nikita nomás, no recuerdo bien cómo se escribe Khrushchev. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Nikita Khrushchev? Una cosa tremenda para el comunismo. Nosotros hemos anotado eso en el movimiento como un evento importante.
A ver No quién sé si recuerda. ella anexió a Ucrania con Rusia. Estoy pensando en otro evento. Tú quieres decir seguramente cuando publicó todo lo que había hecho Stalin en secreto. Exacto. Ay, sorry. ¿Cómo se llamaba esto? Hackeo. No lo recuerdo. Eso es sabotaje, creo. No, esto fue el discurso de medianoche, ¿recuerdan? Ah, ya. Está en la historia. Ya. En ese discurso de medianoche, Khrushchev denunció a Stalin y se Eso distanció. vulgarmente se usa el sol. ¿De nuevo? Yo creo que Graciela está con el micrófono encendido. Y se distanció de Stalin y dijo, no, nosotros no apoyamos a las cosas terribles que ese gobierno hizo. Entonces, eso fue una cosa tremenda. Y el gobierno chino en aquel momento no le gustó nada. ¿Ya? ¿Quién era? Mao. ¿No? Mao Zedong era el líder de China y no le gustó esto para nada y se distanció de Rusia. Porque Mao era como Stalin. La misma cosa. Brutal, mató millones de personas. Entonces, si Rusia se opone a su líder, Stalin, de antes, ¿no? Por las atrocidades, entonces eso podría también repetirse con él mismo, posiblemente, ¿no? Entonces, él no. 9 años después, eso fue en 1960. 1969 hay una guerra entre Rusia y China, que casi, no hay una guerra, pero casi llega a ser una guerra, ¿no? Hay una disputa, digamos, ¿no? Por la frontera. Casi llega a ser una guerra. Entonces, lo que pasa en ese tiempo que el presidente americano Nixon, él va a China. Él quiere aprovechar, por así decir, esa discordia entre los grandes países comunistas. Recuerdan que estamos en medio de la Guerra Fría. Y tenemos, por supuesto, con él Henry Kissinger, que era el concejal, o como se llama, para temas de seguridad. Ok. Entonces, lo que acontece en este momento aquí, que Kissinger o Nixon, ellos logran hacer logran aprovechar el apoyo de China en esa división. Y la guerra o la tensión con Rusia se hace menos fuerte. Brezhnev es el presidente y eso tiene un efecto positivo para, por así decir, el punto de vista americano para la Guerra Fría. Ok. Entonces, en ese pacto entre Rusia y China, quien sale perdiendo es Rusia. ¿Ya? Ahora, 2022, Putin hace un pacto con China, pero aparentemente el quien va a perder ese pacto es Rusia otra vez. ¿Por qué? Porque simplemente China no tiene intenciones de ir mucho más allá de ayudar lo más mínimo que necesita y hacer todo lo posible, simplemente lo que ayuda a él mismo. Tenemos una situación aquí. Hay un pacto entre Putin y China en 2001. ¿Ya?
Y en ese pacto, China le da un préstamo a Rusia de 6 billones de dólares. Porque Rusia estaba, después de la Guerra Fría, obviamente, y de todo lo que había pasado, que el comunismo estaba aislado. Perdón, ¿de qué se trataba el pacto? Un préstamo de dinero. No se conoce el objetivo. Sí, Putin hizo simplemente un pacto de amistad con China, porque estamos en 2001, ¿no es cierto? Caída del comunismo. Estaban recién levantándose, ¿no es cierto? Putin, nuevo presidente, y hace ese pacto de amistad con China. ¿Por qué? Porque necesitaban ayuda financiera. ¿Para ¿Para? qué China necesitaba? Porque China, potencia China no financiera necesitaba. normalmente. Ya vamos a ver. China no necesita, Rusia necesita algo de China, ¿no es cierto? Y de esa historia aprendemos cómo China maneja las cosas. Rusia necesitaba dinero. ¿Por qué? Porque para el petróleo necesitaban comprar una planta de petróleo. Rusia necesitaba comprar una planta de petróleo de Estados Unidos, de una empresa estadounidense. ¿Ok? Entonces, China presta ese dinero para que Rusia pueda comprar esa planta petrolera, lo que Rusia necesitaba para levantarse económicamente. ¿Ok? Eso funciona. Parece bien, pero China no lo hace así nomás por simple amistad. Lo que pasa es que luego China hace presión a Rusia para devolver terrenos o tierras fronterizas. Por esferas de influencia. Ajá. Y eran tierras que Rusia reclamaba, pero que China también reclamaba. Y no era poco, ¿no? 337 kilómetros cuadrados es algo de tierra que le devolvieron. Aparentemente Rusia estaba en una situación donde, bueno, debían algo a China, ¿no es cierto? Y China exigía, ¿ya?, que le devuelvan. Básicamente lo puso en jaque y tenían que devolver tierras. Entonces China, después de toda la historia entre Rusia y China, no parece que China está en una gran amistad por la causa del socialismo, comunismo mundial. Somos todos hermanos, o compañeros, ¿no es cierto? Como dicen, no, nada de eso. China, claro, está simpatizando con los países socialistas, pero China tiene fines muy definidos, fines propios y fines de su propia economía, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos deducir de eso, que es muy poco probable que China va a hacer más allá algo para Rusia, lo que dañaría a ellos mismos. Más cierto que no lo van a hacer. Van a hacer lo mínimo, dan apoyo a Rusia, no se meten en esa guerra, no dicen nada, y eso es todo. ¿Le van a comprar material? Sí, lo necesitan. Claro que sí. Y eso es todo. Entonces, tenemos ahora una situación donde de repente Rusia, muy posiblemente en esa guerra ucraniana, va a ser bastante dependiente de China. Su único gran aliado, pero un aliado con intereses propios. ¿Algún comentario, alguna pregunta referente a eso? Entonces, para mí me surge la pregunta, ¿cuál es el interés de recuperar Rusia o Ucrania si la cuestión no es solamente
esferas de influencia, porque si para ganar una esfera de influencia él tiene que perder gran parte por la negociación con China, ¿qué tiene Ucrania de particular? Bueno, posiblemente esos son análisis que ahora surgen, ¿no? Personas que observan la situación, especialistas, expertos. No necesariamente es así. Pero no necesariamente Putin también entiende la situación como es la realidad. Puede ser que es un mal cálculo y eso es lo que cada vez más parece ser el análisis de los expertos. Parece que Putin no está calculando bien la situación y las implicancias. Sí, Graciela. A mí me mandaron un mensaje que después los voy a compartir en el chat, de las riquezas impresionantes de Ucrania. O sea, tiene de todo, tiene uranio, tiene titanio, tiene unas reservas naturales brutales. Después se los voy a pasar. Es realmente impresionante. Ok, claro, pero para eso necesita siempre un comprador, ¿no es cierto? Aunque Rusia lo tuviera como, ¿quién dijo eso al comienzo? Fue Orlando, que es mucho más que solamente conquistar un país, o necesita controlar el país, hay las necesidades ahí, la población tiene que ser mantenida feliz, y después tiene que exportar para generar ingresos de esto. Y si nadie lo compra, salvo China, en todo el mundo, bueno, tal vez Siria, tal vez algún otro país como Venezuela, ya, eso no le ayuda a Rusia para llegar a ser al par con los Estados Unidos. No, básicamente eso fue lo que Biden dijo, que van a ser tan tremendas las sanciones y las medidas que los Estados Unidos van a tomar y Europa para que Rusia quede algo así como un, ¿cómo fue la palabra que él dijo? Un muñequito nomás, un títere. Un títere, una personita ahí abajo en el gran juego de la política mundial. No va a tener chance. Entonces, la lógica aquí de la cual partimos, que cuando Putin tomó la decisión de ocupar a Ucrania, moviendo sus tropas a la frontera en octubre, noviembre de 2021, él básicamente se decidió hacer un paso que le iba a asegurar su derrota. Recuerdan que Piro no murió en la batalla de Benevento, ¿no es cierto? Él no murió ahí. La batalla quedó medio no, se retiró, ¿no? ¿Ah? Se retiró. La mayoría dice que, bueno, fue en realidad, a fin de cuentas, debemos decir que Roma ganó, más bien por las consecuencias de la batalla, no tanto por la batalla en sí, ¿no es cierto? Yo pienso que eso aplica justamente a esa situación aquí. Por las sanciones, por el papel débil o peligroso de China, ¿no es cierto? Y luego hay una situación más. Sí. Marcos, ¿te acordás que se hablaba de ganancia pírrica? Que ganabas pero perdías. Eso, exacto. Pero en ese caso, eso fue la segunda, ¿no es cierto? Eso fue la segunda guerra donde se generó ese término de una victoria pírrica, la de Heraclea. No, lo de Asculo, disculpa. Cuando declara que una victoria como esta significa una derrota, ¿no? Porque perdió mucha gente y quedó debilitado económicamente. Si lo volviesen a atacar, perdería. Muy bien, correcto. Entonces, una pregunta más ahora, otro punto que me parece importante aquí. ¿Cómo es el sentimiento del pueblo? Ni hablar de los países fuera de Rusia, pero en Rusia, en referencia a esa crisis. ¿Qué han escuchado ustedes? Que hay demostraciones en pro de la paz, pero parece que el número de personas no es tan grande. Pero sin embargo, hubo manifestaciones en contra.
A favor de la paz. Ok. ¿Alguien más leyó algo? ¿Raimundo? ¿Cuál es la pregunta? Sí, yo lo que vi que la gente en Europa está acordándose de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias. Es un factor psicológico. La pregunta era, ¿cómo reacciona el pueblo en Rusia frente a ese ataque ahora? Mucha gente está teniendo su vida normal, ¿no? Así está. Ok, ciertamente tenemos una gran mayoría que apoya a Putin, o una mayoría. Tenemos muchos que simplemente continúan con su vida, como siempre. Hay demostraciones. Perdón, Marco. Adelante, sí. Yo vi en una noticia de que en los canales institucionales rusos, o sea, siempre enfocan como que Rusia se está defendiendo del ataque de la OTAN. O sea, como que cambian las perspectivas porque en cierta forma, sabes que hay un convenio, ¿cómo es? Un acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial y en teoría están faltando a eso. Lo que pasa es que la OTAN se defiende diciendo de que, por ejemplo, Ucrania es un país independiente soberano y que si quiere unirse, pues no le va a decir que no. Pero en teoría había un convenio de que había unos límites para pertenecer a la OTAN y unos límites para no pertenecer. Entonces, Putin se agarra de ahí diciendo que están faltando, que eso no debe ser y que ellos lo que se están como confabulando para atacar a Rusia. Entonces, en Rusia, la gente, o sea, hay muchos que sí están en contra, que no están de acuerdo con lo que está haciendo Putin y hay protestas y eso, pero la información que se brinda ya en los canales institucionales es que Rusia se está defendiendo. Ok, eso es ciertamente la historia, ¿no? La guerra de información, la falsa información que Rusia está logrando todavía vender porque están en control de los medios. Pero también había una información hoy muy interesante. No sé quién ha visto eso, que la élite rusa se opone a la guerra. No sé en cuál diario leí esto. Y hay una persona... Guardian, creo que ¿Cómo? en Guardian. The Guardian, ok. Yo lo leí en Guardian. Eso es interesante porque implica que, o sea, ellos como son la élite y como la élite maneja también la economía de cierta manera, o sea, a ellos les afecta, ellos saben lo que significan las sanciones. Entonces ellos van a tener una visión más objetiva de este conflicto que la que Putin está queriendo mostrar. De hecho, en muchos periódicos se anunció que Putin ya no parece ser esa persona inteligente, precisa o razonable que era antes, ¿no? Ahora parece ser una persona que no logra entender lo más simple de la situación. Eso. Aquí es, de hecho, lo encontré en The Guardian. Dice, rusos prominentes se juntan a la protesta contra Ucrania. Ok, y no tenemos aquí no solamente prominentes. ¿Hay alguna persona que son... había la hija... Marco, ¿podrías leerlo nuevamente? Porque quedó como que se juntaban contra Ucrania. Sí, rusos prominentes se juntan a las protestas contra la guerra de Ucrania. Ahí está. ¿Ya? ¿Puedo opinar? Y hay ¿Me escuchan? aquí... Voy a hacer el link para ellos después. Ajá. Sí, en español, por favor. Hay una... ¿Puedo opinar? Usted conoce a Abramovich, ¿no? ¿Quién conoce a Abramovich? Yo conozco. Por supuesto, yo sabía. ¿Quién es Abramovich? Es el dueño del Chelsea. Justo eso iba a opinar. ¿Me escuchan, no? ¿Cómo sabes? Sí. Miren, estaba viendo una noticia, si no me equivoco, en BBC o CNN, acerca de cómo afectaría las sanciones. Más que todo, como dijiste tú, las sanciones afectarían más que todo a largo plazo,
pero la única manera que afecten a corto plazo es que justo impliquen las sanciones a la gente, a los oligarcas, ¿no? A los multimillonarios de Rusia, que muchos de ellos tienen muchas inversiones en Europa. Y ahí sí podría afectar de gran medida si hacen sanciones a esos millonarios, ¿no? Como Abramovich, ¿no? Y mucha inversión en Italia también con el tema de la moda, en otros países también, pues, ¿no? De hecho, agregando al comentario de Raimundo, y yo no le presto mucha atención a lo que es el fútbol, porque de verdad que no me interesa. Pero uno de los jugadores se negó para jugar de jugar en Rusia y dice que no va a jugar esa es su manera de protestar contra el conflicto y es del equipo de Rusia o iba a firmar con Rusia si no mal entiendo, pero él se niega a participar y muchos jugadores también han mostrado su apoyo en negarse a participar en el mundial, no sé qué hay en marzo que tiene que ver con el fútbol, pero como no entiendo fútbol, no les doy mucho detalle preciso. Ya, es exactamente eso, ¿no? Lo que pasa es que personas provenientes, y en ese caso yo me quería enfocar en personas rusas, porque claro que todo el mundo está en contra de eso, bueno, todo, ¿no? Menos Trump, pero son muchos que dan en contra. Pero aquí estaba diciendo Abramovich, no es él, pero su hija, ¿no es cierto? Eso es uno de los, Abramovich es uno de los hombres rusos más ricos que hay. Y su hija en Instagram, ¿no es cierto?, se opuso a lo que Putin, a la guerra de Putin. Después tenemos una persona que también es bastante prominente, Peskova. Bueno, ella no es tan prominente, pero su papá es el portavoz de Putin. ¿Ya? Y la hija del portavoz de Putin se opone a la guerra. ¿Ok? O también tenemos otra persona muy famosa que se llama Yumasheva, Tatiana. ¿Quién es ella? Es la hija de Boris Yeltsin, expresidente de Rusia, que también se opone a la guerra. Entonces, lo que yo quiero decir aquí es que obviamente en Rusia eso es difícil por el control de los medios, por la violencia del gobierno en contra de protestantes. Claro, eso es difícil, pero hay voces, interesante, en ese caso son 3 mujeres, ¿no es cierto?, que se escuchan en oposición a la guerra y en oposición a Putin dentro del mismo país. Y nosotros sabemos que hay una gran resistencia contra Putin en el país, obviamente. ¿Ya? Entonces, para mí, tenemos aquí un par de puntos, solo para recapitular, podemos continuar. Hay sanciones. Tenemos Nord Stream, el gas. ¿Ya? Y todos los países, menos Alemania, están a favor de cancelar Rusia del acceso a SWIFT. Me imagino que Alemania va a tener que ceder pronto o temprano también, tarde o temprano. Eso significaría que Rusia perdería un tremendo ingreso que afectaría la economía. Y cuando la economía no funciona, la gente ya no está feliz. Aquí interno. ¿Ya? Después tenemos el punto del papel de China. Rusia no tiene aliados fuertes que le pueden ayudar. China está ahí, pero China aparentemente tiene gran límites en su voluntad de apoyar a Rusia. Hace lo que le conviene. Más allá, China no se va a sacrificar por los intereses de Rusia. Y vemos en la historia que nunca habían sido grandes amigos. Tercer punto, entonces vemos el levantamiento de las personas en el mismo país de Rusia. Voces surgen. Todo esto es para mí porque analistas dicen que había sido un gran error de Putin de tomar ese primer paso de organizar esa guerra. ¿Qué más? Anciano Marco, disculpe. Sí. Que es una pregunta. No sé si usted ha escuchado el tema de las criptomonedas, porque ya se está utilizando mucho en Ucrania.
Y no sé si también lo piensan utilizar más en Rusia por el tema de las sanciones. No sé si has escuchado eso. No sé si sería una manera de evitar, ¿no?, las sanciones. Sí, he escuchado eso. La criptomoneda, bueno, ayudó mucho a Ucrania, ¿no es cierto? Porque mediante criptomonedas, la resistencia en Ucrania ha podido recibir mucho apoyo de afuera, porque tú puedes mandar dinero sin restricción de los bancos, ¿no es cierto? Sin ese intermediario del sistema bancario. Entonces, sí, ha habido mucho apoyo para Ucrania y Rusia está en una posición un poco indecisa porque se opuso al uso o a la legislación o declarado legal a la criptomoneda. Después, aparentemente Rusia quiere hacer su propia criptomoneda, pero por ahora no está así muy abierto todavía. Esa es la situación con Rusia de momento. Entonces, claro, la criptomonedas podrían ser una vía para desviar el sistema bancario, ¿no?, y mandar dinero, etcétera. Pero creo que eso a nivel de compañías, eso todavía no está ahí para remediar la situación en el momento, o de gobiernos, ¿no? ¿Algo más? ¿Algún punto más? Todo esto para mí es hay un punto más que yo quiero aquí poner. De un artículo, disculpo que es en alemán, pero ustedes igual van a entender. Ucrania dice que mataron 3.500 soldados rusos ahora y tomaron 200 presos. Que ellos dispararon a 14 aviones rusos, 8 helicópteros y 100 tanques. Eso no sé si es cierto, ¿no es cierto? Rusia dice que destruyó 800 objetos militares de Ucrania. Rusia había dicho que ellos habían aniquilado todo el sistema de autodefensa aérea de Ucrania, pero no es cierto. Ucrania sigue en función. Entonces, lo que vemos ahora es obviamente una victoria hasta cierto punto de parte de Rusia. Están en el país, pero en la noche anterior no lograron capturar, no tienen todavía ningún control de ninguna ciudad grande, importante. Tienen una ciudad pequeña en el sur, pero eso es todo. Hasta ahora la victoria no es tan así como muchos pensaron que iba a ser. Entonces, si hablamos de victoria, entre comillas, ¿no es cierto? Claro, están en tu país esas tropas, pero todavía no controlan ni la capital, ni ninguna otra país, ciudad grande. Y hay una pregunta, porque aparentemente Rusia entró con 50.000 soldados solamente a Ucrania. Y en la frontera esperan unos 100.000 más o menos, según los Estados Unidos. No se sabe por qué todavía no entran del todo. Pero por ahora la victoria está en medidas, ¿no? Ni siquiera tenemos una derrota total de Ucrania. Y todos dicen que encima no va a ser posible de ninguna manera controlar Ucrania totalmente. Sí, tal vez pueden lograr controlar la capital, pero seguramente Rusia no va a meterse al occidente de Ucrania, porque eso equivaldría a una repetición de la historia de la guerra de Afganistán. Imposible de ganar. Entonces, lo que yo quiero decir aquí, de mi punto de vista, en resumen, Rusia está con la mano arriba en Ucrania, pero hay muchos indicios y muchas voces, y nosotros ya podemos ver que Rusia no va a ganar eso. El canciller alemán dijo esos días, cuando habló con el presidente de Ucrania, Rusia no va a ganar esa guerra. Me gustaría saber exactamente cuáles son sus informaciones, por qué él dice eso, pero él dijo eso. Y eso es nuestro punto de vista. A ver, hay mucho más personas aquí en ese grupo.
está Iris, está Raymond, está Yesenia, Carolina. No he escuchado a la mayoría todavía, no han opinado. Lucas, Kelvin, Marilyn, Karina, etc. Jorge, ¿qué dicen? ¿Qué opinión tienen? I think it's more the pride of Putin and his concept of the work of Joseph Stalin. He had promised Russia again, okay, the Republic of Russia, the Imperial Russia. And because of that promise, he cannot step back. He has to give them what he has promised. Raymond, ¿nos das chance para traducir? Marco, ¿puedes traducir? Dice Raymond que él piensa que es esa promesa que Putin ha dado por la cual él ya no puede retroceder. Que básicamente él quiere erigir nuevamente ese imperio ruso, ese imperio de antes. Y aquí hizo esa promesa, está atado a ella y eso impacta sus decisiones y no puede ir para atrás. Ok, gracias. Ustedes han escuchado, ya lo hemos mencionado, que muchos dicen que las decisiones de Putin ya no son esas decisiones frías, bien calculadas de antes. ¿Por qué muchos analistas dicen eso? Yo creo que en parte explicaría lo que decía Raymond, que el orgullo de ser el número uno de una potencia va haciendo estragos en las mentes. Entonces se acostumbran a que lo que ellos deciden, eso se hace. Y eso puede llevar a cometer errores. ¿Puedo decir una cosa, Marco? Dos cositas. Está un poco paralelo esto a Hitler cuando él desplaza a los generales y él se cree superior a todos y él toma todas las decisiones. Y ahí empieza a perder la guerra. Y no sé, yo sentí en alguien en alguna charla de perro errático, como que empieza a dar vuelta, pero no define nada. Sí, es buen ejemplo, porque de hecho los generales advirtieron a Hitler no atacar a Rusia, ¿no es cierto? En la Operación Barbarossa lo habían advertido que no debería hacerlo, igual lo hizo, se impuso, ¿no es cierto? Y parece que Putin era conocido por ser un hombre así bien calculado, bien calculador, bien frío, inteligente. Todo lo que él decía era bien medido. Y todo el mundo ahora se pregunta, ¿por qué hace él eso? Eso va a tener un impacto tan tremendo, tan brutal en la economía de su país, sufrimiento de su gente, ¿no? Inclusive sus propios bienes, dinero, etcétera, todo le afecta. ¿Por qué él hace eso? En el último tema Estuve acostado, casi me duermo. No, yo me acosté en esa, casi me duermo. Jorge, estás con el micrófono abierto. Ya los escuchamos. No, quería, justo esto que estaba mencionando ahorita me sorprende porque en el tema, en el último tema de Nación ATES, ahí que tradujo Carolina, ahí habla de eso, el cambio de comportamiento de Putin. Como que hubiera perdido el control de su carácter, algo así. Hay una cosa medio, no sé si puedo decir gracioso o no es gracioso, pero irritante, porque Putin siempre se mostró como ese casi héroe, ¿no es cierto? Fuerte, machista, artes marciales, etc. Andaba así con una salud tremenda. Y ahora
en esa pandemia Putin parece tener un miedo casi irracional. No se junta con personas por miedo de contagiarse. Tiene esos túneles por los cuales las personas tienen que pasar. Los líderes de otros estados tienen que someterse a pruebas de PCR en Rusia, si quieren hablar con él en persona. Después tiene esa famosa mesa de 6 metros, Pero donde esa él se mesa, sienta en un lado y la otra persona se sienta en otro lado. ¿no viste Entonces, la distancia. entrevista con el presidente francés? Macron. Uno en cada punta, pero con Bolsonaro, Fue la uno al mesa lado del chiquita. otro. Y Bolsonaro se hizo la prueba en Rusia. Carolina, ¿qué dices? ¿Qué ha hecho tu presidente para estar tan cerca de...? Pero está a favor de él. Porque eso, me imagino que hizo la prueba de PCR, ¿no? Seguramente en Rusia, donde el gobierno ruso y el tiene francés todos sus datos No, el genéticos. francés no. Ellos declararon que jamás permitirían que Rusia tenga el ADN del presidente de Francia. Obviamente. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero Había Bolsonaro sí deja su ADN en Rusia. Sí. No, entonces tenemos, y yo creo, tenemos aquí un montón de puntos ahora que creo que nos ayudan a ver que realmente esa guerra no puede ganar. Y esa guerra ya la perdió. En el momento que él tomó el primer paso, ya la perdió. ¿No? Porque todo lo que viene después y sus pequeñas victorias y los tanques que destruye, todo eso ya impacta a muchas personas y es grave, por supuesto. Pero no significa que va a ganar. No tiene cómo ganar, básicamente. ¿Algunos apuntes más? ¿Alguna información más? ¿Opiniones? Yo tengo un artículo aquí que es de la BBC. No sé, nosotros sabemos que la BBC no es una de las mejores fuentes, pero lo que hace este artículo es explicar ciertos aspectos, por ejemplo, responder a ciertas preguntas como ¿por qué el interés es tan imparable de latino para Ucrania? Hola. ¿Ahora? A mí se me cortó lo que hablaste. Aunque el impacto que puede tener esa crisis tanto para Ucrania como para Rusia, pero también explica un poco la postura de China y también hace una paralela que me parece importante, que este artículo muestra que Putin, digamos, practica un nacionalismo llamado exclusivista étnico, ¿no? Donde él dice que ahí están su pueblo, ahí también hay rusos en Ucrania que él intenta rescatar. Y este artículo paralela a la historia con Hitler de 1938, cuando él invade República Checa, por ejemplo, y ellos dicen que ahí también había una minoría de étnica alemana, por la cual esa era la razón que él estaba usando para invadir República Checa. Y en esa invasión Hitler también hace esa invasión a través de 3 frentes en la invasión a Checa. Entonces ellos paralelan esa historia también con ese modelo. Entonces es interesante para mí ver que este analista está logrando paralelar a Putin con Hitler en base a diferentes aspectos de la historia. Ahora lo voy a compartir, ese artículo, para que todos lo tengan en el grupo. ¿Está bien? Interesante. Hay un punto aquí que Matías acaba de colocar, creo. Matías dice, y quede anónimo. Ayer hablamos un poco, ¿no?, en la presentación de Kelvin sobre el tema de la guerra cibernética. Y lo hemos olvidado ahora mencionar en este momento. Ucrania
llamó a todos los hackers, por así decir, ¿no?, a unirse en esa guerra contra Rusia. Y aparentemente ya han logrado bastante. O alguna cosa, ¿no? Cerraron o accedieron a la página de Russia Today y también accedieron al Ministerio de Defensa de Rusia y publicaron los datos personales de todos los empleados del ministerio. El grupo anónimo parece que fue eso, o tal vez otro grupo. Entonces, de eso todavía creo que vamos a escuchar noticias, ¿no? Rusia es buena en esa guerra, pero hay otros también que son buenos y que ayudan ahí y que luchan. Entonces tenemos otra guerra ahí aconteciendo. De hecho, el primer ministro de Inglaterra, él anunció, ¿no?, que hackers iraníes están apoyando a Rusia en esto, pero lo cual es interesante para mi parecer, o sea, mi percepción, porque estos hackers, a pesar de que son un grupo independiente, también no puede decir nación, están siendo apoyados por el Estado iraní. Y si el Estado iraní se involucra en un conflicto, en este conflicto como Estado, digamos, mostrando su papel como Estado en ese apoyo a los hackers, eso puede desatar el conflicto nuevamente con Estados Unidos y, no sé, tal vez dé la apertura para que la OTAN intervenga, ya que hay un país que está apoyando a Rusia en este conflicto, y este país tiene un conflicto con un estado que pertenece a la OTAN. Entonces, los movimientos tal vez no están siendo muy calculados. En eso, para mí es como movimientos desesperados que están haciendo Rusia y sus aliados. Están midiendo muy bien las consecuencias, no están siendo objetivos. Marcos. No, es Solange. Adelante. Solange. Sí, no, como tú estabas dirigiendo. Una cosa positiva en esto es que el mundo, los periodistas están viendo una guerra de información, cosa que antes no existía, la gente no hablaba de guerra de información. Ya el mundo está viendo esto. Antes que empezara la parte de la batalla, el mundo, los periodistas dicen, pero esto es una guerra de información de un lado y de otro. Aquí lo escuchamos. Sí, acá los periodistas uruguayos hace tiempo ya están dando, el mundo se está dando cuenta de lo que está pasando. El mundo aprendió, es verdad. Ahora es consciente, aprendió, es verdad. Kelvin, acaba de salir. No, ahí está todavía. ¿Qué tal te parece en ese resumen aquí de solucionar ese asunto, esa pregunta? Me gustaría escuchar también tu opinión. O Marilyn. No, bueno, que sí. Aquí estoy, pasa que el niño nos tenía ocupado. Pero sí, ya queda claro, ¿no? Un poco más, porque se me reflejaba una duda, ¿no? Conocemos los eventos, pero si lo miras un poco de manera superficial, pareciera que Rusia está ganando, ¿no? Parte de esta guerra. Porque yo también he estado, leí el alcance que hizo Raimundo con referente a lo que son las criptomonedas, ¿no? Entonces, si eso se lograra llegar, entonces parte de las sanciones económicas o financieras tendrían alguna limitante, no serían tan de gran peso. Aquí Edita colocó un comentario que me pareció interesante. Marco, pero ibas a hacer primero un comentario con lo que dijo Kelvin. No, I just wanted to ask Lucas I would like to know his opinion as well, but maybe he can prepare an answer shortly.
quería preguntar a la opinión de Lucas también. Pero a ver qué dice Dita. ¿Qué es lo que dice Dita? Ahorita colocó un mensaje. Dice, el mundo aprendió, pero el adventismo sigue diciendo que esta puede ser la tercera guerra mundial, pero por el hecho de ser nuclear, no informativa. Los evangélicos dicen que esto es principio de dolores. Interpretación literal, ¿no? ¿Y qué opinan de eso? ¿Es la tercera guerra mundial, sí o no? ¿Caro? ¿Y qué significa eso? Sí, yo tampoco lo entendí. Ah, no puede hablar. No tiene audio. Perfecto. Okay, más o menos, sí. Sí, es la guerra mundial. Nosotros pero ya estamos en esa guerra, ¿no es cierto? Hace un tiempo. Entramos en una nueva guerra fría, también podemos llamarlo así, que al final Putin va a perder por completo, va a morir, entre comillas, o simbólicamente, así como Pirro murió. A eso va a conducir finalmente. No obstante, en 2021 tenemos una batalla, por así que él ya pierde esa batalla. Tal vez se va a quedar con parte de Ucrania, no sé cómo va a ser, el mundo va a continuar, pero se va empeorando, especialmente por todas las sanciones, yo pienso, y el aislamiento político y económico. Una de las grandes metas de Putin, de quedar ahí entre los grandes países del mundo, los líderes que tienen que decir algo, bueno, se queda nomás con sus bombas atómicas, eso es lo único que él tiene, pero no tiene economía, no tiene apoyo, no tiene influencia, ¿no? Pero ahora, es cuando mundial. Rusia necesita apoyo, cuando está tan necesitado de ayuda, ¿cómo va a seguir apoyando a Argentina? ¿Cómo va a apoyar siguiendo a Venezuela, a Bolivia, países africanos, ¿no es cierto? Eso va a ser cada vez menos posible. Disculpa, ahora sí. No, por favor, disculpa tú. No, que claramente es mundial, porque lamentablemente afecta a todo el mundo. Nos está afectando ya desde ahora. Con el tema de petróleo se le fue a las nubes y claro, lógicamente que todo lo que es alimento también. Entonces es mundial por eso. No solamente ver el lugarcito o la chacrita de ellos, sino que realmente afecta a todos. Gracias. Edita. Y después Solange. Sí, soy yo. Bien, me parece bastante interesante el punto que se tocó acerca de las voces que hablan en Rusia, porque si bien es cierto, Rusia no tiene el apoyo internacional, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora. Prácticamente, como dijeron ustedes, solo China es el que apoya, digamos que Irán también, que es parte de la esfera de influencia. Pero imagínense con esto de su propio pueblo. ¿Qué pasa si su propio pueblo es lo único que le queda a Rusia? Ahora, si su propio pueblo está en contra y esto sigue incrementando, ¿qué queda entonces? Y eso me pareció bastante interesante, ¿no? Porque creo que una de las presentaciones TES menciona esto también, cuando el pueblo está en contra de su propio líder, y eso es algo que bastante teme el líder porque es lo que considera más fuerte que tiene. De hecho, en la historia de Ipsus, Ascalon y Benevento, la derrota fue interna, ¿no? En Macedonia, perdón, las líneas Macedonia. Su pueblo se levantó y eso fue por lo cual ellos tuvieron que abandonar campañas y venir y controlar su nación. Y se ha visto eso ya, miren con Navalny, por ejemplo. Y es como que yo a veces pienso que es que el pueblo en sí, si no lo hace de una forma directa y totalitaria, es que quizá ¿cuánto tiempo lleva Putin en el poder? ¿Y cuánto tiempo lleva en la desinformación?
cuánto tiempo lleva en el control de los medios, del internet, la libertad de prensa, o sea, todo eso, de alguna manera la gente ha estado en este mismo patrón durante este tiempo. Entonces, si ustedes vieron esas protestas que hubieron, no recuerdo si fue 2020 o 2010, sí, 2020 creo que fue, donde si los rusos, los activistas estaban con rótulos protestando, eran llevados, creo, a la cárcel, o no sé si estoy bien, pero eran restringidos, Claro. o sea, una manera de protestar de una forma silenciosa. Ahora, ¿qué pasa si lo hacen de una forma totalitaria? Yo pienso que para eso también se va a requerir bastante valor, o no sé si estoy bien en eso. Bueno, vemos que no un país, la gente apoya pues a su hombre fuerte, ¿no? Pero el pueblo siempre tiene sus límites. El apoyo funciona mientras que le va bien al país. Pero si el éxito ya no está, y si el pueblo ya no tiene que comer, ¿no es cierto? Si ya no tienen empleo, y ya, entonces el apoyo inmediatamente desaparece, ¿no? Y yo creo que los intelectuales, obviamente, ya ven eso hace mucho tiempo en Rusia, se oponen hace mucho tiempo, por lo menos muchos de ellos. Y la represión ha hecho imposible que más gente se levante. Pero a medida que las circunstancias se empeoran en el país, la gente tiene coraje de levantarse contra ese régimen autoritario. Entonces yo veo eso acontecer muy claramente. Solange. Me gustaría más bien hacer una pregunta. Cuando Putin invadió Ucrania, él hizo una advertencia, bueno, hizo una amenaza a cualquiera que intervenga en ese conflicto, ¿no? Eso es para las naciones europeas y Estados Unidos en especial. Pero ¿qué tipo de amenaza Putin podría hacer? Si bien entendemos militar, sus bombas nucleares, el daño que puede generar militarmente, también no sería prudente entrar en conflicto, por ejemplo, con Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos al mismo tiempo. Entonces, no sé, no logro entender su advertencia. De hecho, la portavoz de la Unión Europea, ella dijo que lo que él intenta es desestabilizar Europa, pero no entiendo cómo lo está logrando o cómo pretende hacerlo. ¿Puedo comentar algo? En referencia a esa pregunta, ¿tienes algo? Si no, Es por el otro lado, sí. Están viendo otros países que se quieren unir a la OTAN, viendo el peligro de lo que le pasó ahora, como Finlandia, piensa unirse porque está viendo que, como dice el refrán, ¿no? Si ves a tu enemigo que las barbas se le está prendiendo fuego, uno tiene que empezar a mojárselas con tiempo, algo así. Entonces, ya están viendo en unirse a la OTAN otros países que están en la misma situación que Ucrania, inclusive ya empezaron a aumentar el presupuesto militar casi todos los países de la región, no solo en gente, sino en la parte económica. O sea que eso también da un movimiento armamentista a las grandes potencias que venden armamento. ya, gracias. En referencia a la pregunta de Solange, yo veo la división que ocurre en Europa y que puede empeorar es la división de forma de gobierno, autoritario o democrático. Normalmente todos los países son democráticos, pero tenemos ahora un movimiento muy fuerte en Hungría hacia un autoritarismo. Lo mismo acontece en Polonia. Francia no pinta tan bien para las siguientes elecciones, ¿no es cierto? Donde siempre hemos tenido un partido muy autoritario, derechista, que ha estado bastante bien en los resultados de las encuestas.
Y después tenemos Turquía, que obviamente no es todavía, no es de la Comunidad Europea, pero es Europa en parte. Y Turquía también es autoritario. Entonces me imagino que por ahí va esa división que Putin puede ayudar a que aumente. Pero, ¿cómo puede ser posible si, por ejemplo, Hungría, Francia y todo eso pertenecen a la OTAN? Bueno, la OTAN, no sé si tienen sus reglas, que tiene que ser un país democrático, ¿no es cierto? Y igual lo van a tener, no pueden justificar por mucho tiempo hasta que alguien decida que no son democráticos en realidad. Es muy difícil. ¿Has visto eso en las Naciones Unidas? Que ayer se juntaron para condenar la guerra. No podían llegar a un acuerdo porque Rusia se opuso. Rusia es parte de la OTAN. Ahora, ¿qué van a hacer? No, entonces, otro tema que estás viendo ahora en las noticias es que la Rusia es parte de la estructura... OTAN, ¿no? Parte de la OTAN, Rusia. No, las Naciones Unidas, disculpa, la UN. Entonces, lo que muchos dicen que todo el sistema mundial, la estructura de los países, ese equilibrio está ahora en juego. Lo que esa guerra posiblemente va a empujar va a dividir el mundo. Estábamos en camino a un sistema más o menos estable, ¿no es cierto? Pero con Trump y ahora con Putin y esas situaciones de gobiernos autoritarios, India, Rusia, Brasil, China, no sé, Turquía, etcétera, muy autoritarios, ya no son democracias, ¿no es cierto? Con esos países, el mundo tal vez va a perder ese equilibrio. Tenemos un lado, ya no es comunismo o socialismo contra Occidente como democracia, sino democracia contra autocracias, ¿no? El nuevo orden mundial. Y dos tipos de personas. Sí. ¿Algún comentario más? ¿Algún pensamiento más? Solange. Solo una pregunta más. En la OTAN, ¿es una organización que está bajo el liderazgo de Europa necesariamente o Estados Unidos también como cabeza, digamos, así como en las Naciones Unidas? Bueno, solíamos argumentar que Estados Unidos lidera simplemente porque Estados Unidos tiene la mayor cantidad de tropas y dinero invertido en la OTAN. Pero yo creo que en teoría no es así, que es simplemente una unión de iguales. Pero si tú tienes más de 50% de tropas, tú tienes un peso diferente, ¿no? Como un país que tiene solamente un par de 100,000 soldados. Yo creo que esa es una de las razones por la cual Rusia se opone, ¿no? Que esos países estén subyugados, digamos, a Estados Unidos. Tengo una pregunta. Ya, adelante. En el caso de Rusia cae, pero China queda como potencia todavía, ¿no? Entonces, se supone que Estados Unidos toma el control, bueno, el liderazgo mundial. Entonces, China también tendría que caer, algo así. Bueno, en la profecía, ¿quién sería China? ¿Has visto que Tess Lambert últimamente ha tratado de demostrar, bueno, en sus vísperas, ¿no? Que ha tenido en Australia, que tenemos una historia real que es muy, muy compleja. Y pues tenemos una historia profética que es sumamente simplificada. En esa historia simplificada creo que no tenemos China. No tenemos el rey del norte y el rey del sur. Listo. Hay muchos más, obviamente, pero tenemos esos dos nada más. No sé si yo no veo o si no hay China en esa narrativa.
Pero cuando viene la ley dominical global, nacional y global, tú dices, en ese punto Rusia va a caer y China también. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Bueno, de cierta manera seguramente sí, pero yo pregunto un poquito cuál es la necesidad o de una respuesta a eso. La Biblia nos interesa, nos enfoca en el conflicto entre Rey del Norte y Rey del Sur. Sí, porque el anciano antes creo que mencionó que iba a hablar sobre el papel de China también, pero no más adelante creo. Creo Sí, que ella ya introdució en esos videos de Vespers, que de hecho estamos trabajando para la traducción. Ya Carolina proporcionó material para que ustedes vayan leyendo y entren en el contexto, pero nosotros prontamente vamos a subir el video grabado, pero estamos en la grabación del audio. Y ahí ella también explica la problemática o el rol de China parcialmente, es como una introducción, ¿no? Y deja muchas cosas abiertas. Yo creo que ella en su momento va a expandir, pero ahora no es muy, bueno, hasta ahora no fue muy importante el rol de China, pero sí se veía, ella ya podía ver qué es lo que significaría el rol de China ahora. Dentro de poco ella entra en juego en la historia nuevamente, pero de momento está el conflicto centrado en lo que es el norte y esos países son importantes, tienen su implicación y su importancia, pero la historia se decide acerca de otras naciones, ¿no? Ok. ¿Algo más? Vamos a estar observando entonces ese conflicto y será interesante ver. Obviamente siempre con el tiempo las cosas van a quedar más claras, pero yo veo indicios muy, muy buenos y muy fuertes para mantener esa postura que Putin ya perdió esa batalla.